¿Qué tal a todos? Un saludo. Mi nombre es Jesús Chavero y soy parte de la organización misionera Buenas Nuevas para el Círculo del Silencio. Junto con mi esposa y 3 hijos estamos sirviendo en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, dentro de una comunidad que es conocida como la Comunidad Misión de Chichimecas. En este tiempo me tocó a mí compartir con ustedes acerca de el tema cómo movilizar a tu iglesia para la misión. Sabemos que estamos viviendo tiempos importantes, tiempos complicados, en los cuales la misión de Dios toma una gran importante relevancia, y más como hijos de Dios tendríamos que ver cómo actuar en cuanto a la misión de Dios en estos tiempos. Parte de los objetivos de la organización Buenas Nuevas para el Círculo del Silencio es movilizar a las iglesias para el envío, para la intercesión y para el sostenimiento de obreros en los municipios del Círculo del Silencio. Entonces, en base a ese objetivo, también quisiera hacer 2 cosas en este tiempo. En primer lugar, quisiera movilizarlos, y en segundo lugar, también compartirles cómo es que en lo personal manejo este tema de la movilización de la iglesia. Antes de iniciar, me gustaría hacer una oración para que sea Dios el que dirija este tiempo, que sea Dios el que guíe todas las cosas, y que a través de lo que los demás hermanos han estado compartiendo con ustedes sea de bendición, y también lo que voy a compartir yo. Padre, le doy las gracias, Dios, por darme la oportunidad y el privilegio de compartir con todos mis hermanos en diferentes lugares, Dios, acerca de la movilización de su pueblo para cumplir su misión, Dios. Yo ruego en el nombre de Jesús que sea usted quien dirija mi boca, y así también, Padre, la boca de los demás expositores, para que todo lo que se comparta sea de bendición para su pueblo, de edificación, y sobre todo guiándonos y dirigiéndonos a hacer su voluntad en medio de los tiempos que estamos viviendo. Glorifíquese en todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como nosotros hoy en día concibimos la palabra iglesia, eso es más lo que yo quiera compartir con ustedes, lo que realmente es la iglesia y lo que comúnmente ahora conocemos nosotros como iglesia. La palabra iglesia que nosotros ahora en estos tiempos conocemos viene tomada, por ejemplo, de la palabra latina, que quiere decir adoración en el templo, o la palabra griega, que quiere decir casa del Señor. De ahí, de esas 2 palabras, es ahora como comúnmente conocemos la palabra iglesia. La palabra iglesia ha sido totalmente distorsionada de lo que realmente era el significado bíblico. Hoy en día nosotros, por ejemplo, cuando empiezan a enseñar a los niños las vocales, cuando llegan a la letra I, ahí lo primero que pintan es una iglesia, ¿no? Una iglesia como comúnmente lo conocemos, una casa con una cruz encima. Y entonces al momento nosotros decimos iglesia, es un edificio, es un lugar donde se hacen ceremonias religiosas, un lugar incluso que tienen algún nombre, ¿no? Ahí en la iglesia se hace esto, en la iglesia se hace el otro, pero no, eso no tiene nada que ver con lo que es el significado bíblico. Como les repito, tenemos totalmente distorsionada la palabra iglesia. En Mateo capítulo 16, en el versículo 18, Jesús habla acerca de la iglesia. Voy a leerlo ahí, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que es la primera vez donde se menciona la palabra iglesia. Y aquí vemos que Jesús dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como sabemos, la roca sobre la cual es edificada la iglesia es la confesión que anteriormente había hecho Pedro, de que Jesús era el Cristo. Entonces sobre esa roca es que es edificada la iglesia. Y la palabra que Jesús utiliza aquí, según el evangelista Mateo, es la palabra eclesia. La palabra eclesia está dividida en 2 partes. La primera parte es salir, iglesia es asamblea o reunión. En sí, las 2 partes conjuntas quisiera decir los llamados a salir, o la congregación de los llamados hacia afuera. Así es como nosotros pudiéramos definir la palabra eclesia que Jesús dice aquí. O sea, en pocas palabras, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
de aquellos a los cuales yo llamaré hacia afuera, sería una traducción más correcta. Eso es realmente el significado de la palabra aquí, los llamados a salir hacia afuera. Cuando nosotros ahora concebimos la palabra iglesia, ya la concebimos de una manera culturizada o en base a lo que hemos escuchado o aprendido que es un lugar. Pero para nosotros entender más qué es la iglesia, deberíamos ir a profundizar más acerca de qué era la iglesia en aquel entonces. La iglesia en aquel entonces no tenía ni siquiera que ver algo con un aspecto religioso. Era más una asamblea de un grupo de personas que se reunían para tratar asuntos políticos que tenían que ver en lo relacionado con el pueblo. Era más eso. Entonces ellos se reunían para tratar algunos asuntos y ahí llegar a acuerdos que tenían que ver con la situación política del pueblo. Al momento de que ellos trataban ahí, esa reunión era para que ellos salieran hacia afuera, no tanto para solamente quedarse ahí y quedarse con esos asuntos, sino llevarlos a la práctica fuera de. Eso no tenía que ver nada con asuntos religiosos. Entonces esa es la palabra empleada aquí, eclesia, la reunión de los llamados hacia afuera, o sea, de asuntos que se tienen que hacer fuera de, se reúnen para hacer algo fuera de, y eso es lo que vemos aquí. También algunos dicen que en aquel entonces existía un grupo de ciudadanos llamados de entre el pueblo romano, para que ellos entre los pueblos conquistados fueran y llegaran a llevar su cultura, que la gente deseara ser romana entre los pueblos que ellos conquistaban. El deseo de que la gente fuera romana era tan grande como nosotros lo llegamos a ver ahí mismo en el libro de Hechos, cuando por ahí le preguntan a Pablo en el capítulo 22, versículo 28, cómo es que se hizo ciudadano romano. Un hombre le dice ahí que a él le costó bastante, le costó una buena cantidad de dinero hacerse ciudadano romano, porque la gente deseaba ser ciudadano romano por los privilegios que se tenían. Y parte de que la gente deseara ser ciudadano romano era porque veían los privilegios que tenían. Con esto no quiero decir que Jesús estaba inspirando en la iglesia romana para él hablar esto de la iglesia. Pero en cierta manera, cuando nosotros entendemos más lo que era la eclesía en estos tiempos, entonces nuestro concepto va a empezar a cambiar totalmente a lo que nosotros entendemos como iglesia, que es un edificio, que es un lugar, que eso es totalmente lo contrario a lo que significa la palabra eclesia. A medida de que nosotros entendemos que somos la iglesia, no que hay que ir a la iglesia, que nosotros somos la eclesia, entonces vamos a actuar en medida de lo que es la eclesia. Parte de lo que nos lleva a actuar es nuestra identidad. Cuando nosotros entendemos qué somos, entonces vamos a actuar en base a lo que somos. Pero cuando no entendemos lo que somos, entonces no actuamos. Pero cuando entendemos que somos la eclesía, o sea, los llamados hacia afuera, vamos a actuar en base a eso. Ahí vemos en lo que nosotros más comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, ahí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13, después de que Jesús dio varias enseñanzas, en el versículo 13 dice acerca de su eclesía o de sus seguidores, les dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí Jesús le da una cosa que ellos tienen que ser. Ellos tienen que ser la sal de la tierra. Y la sal pues sazona, ¿verdad? Pero también tiene el efecto de preservar o perseverar. En aquel entonces pues no había sistema de refrigeración ni nada de eso. Entonces lo que utilizaban con la sal era también para que siguiera preservándose la carne y no se echara a perder, o también para purificar. Esos son algunas de las cosas con las cuales se utiliza la sal. Entonces la eclesía, en base a esto, purifica. La eclesía persevera. ¿Y cómo? En base a la conducta de lo que nosotros ya vimos anteriormente en las bienaventuranzas.
Entonces, el creyente es sal. ¿Y cómo es sal? A través de su conducta. A través de su conducta preserva la sociedad, y a través de su conducta también quiere decir aquí que sazona, ¿no? Da sabor a la sociedad con su manera de comportarse. Continuando ahí en el versículo 14 dice: ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo, perdón. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Como vimos anteriormente, habla de sal, ahora habla de luz. Eso es lo que son sus seguidores. Marcan la diferencia a través de su comportamiento, a través de las bienaventuranzas que anteriormente se hablaron. Eso es lo que la eclesía marca la diferencia. Entonces, en base a lo que es la eclesía, y la eclesía han sido impactados por Jesús, entonces ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, nosotros los versículos que conocemos como la Gran Comisión, de los versículos del 18 hasta el 20, voy a leerlo. Dice: y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora la eclesía, cuando entendemos que son los llamados hacia afuera, aquí queda claro. En el versículo 19 Jesús les dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando entendemos que la eclesía son llamados hacia afuera, ahora toma más importancia y más relevancia esto de ir, ya que esa es la esencia de la eclesía: salir, ir hacia afuera. Pero muchas veces la Gran Comisión ha sido malentendida, malinterpretada. Incluso la gente predica por el sentido de culpabilidad, pero lo que realmente aquí vemos en el versículo 18 es que más que un sentido de culpabilidad, el ir y hacer discípulos es un sentido de asombro. El asombro porque a Jesús le ha sido dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Eso asombra a sus seguidores, a su eclesía, que entonces empiezan a hacer la eclesía y salen hacia afuera asombrados de quién es Jesús, el que tiene todo poder sobre el cielo y la tierra. Entonces, en base a eso, ahora que sabemos qué es la eclesía, ¿para qué es la eclesía? Y realmente, ¿cuál es la función de la eclesía? Entonces toma más sentido ser la eclesía. También ahora en estos tiempos, cuando nosotros vemos qué es la eclesía, ahí en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en los versículos del 10 al 11, nos habla acerca del Kairos. El Kairos, como sabemos, pues es el tiempo de oportunidad para servir, o el tiempo en el cual nos encontramos. Ahí dice: acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Dentro de los varios versículos donde se menciona la palabra Kairos, aquí vemos claramente ahí en el versículo 11 saber qué persona o qué tiempo. A lo largo de la historia, la eclesía ha estado en diferentes kairos. Por ejemplo, aquí, la función de los profetas en su kairos era saber en qué tiempo o en qué persona indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos lo que vendría. Esa era la función de los profetas en aquel tiempo, ese era el kairos que vivían. A lo largo de la historia de la iglesia, la eclesía ha entendido cuál es su kairos. Después de eso también nosotros vemos la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Ellos entendían cuál era su kairos, y como entendían cuál era su kairos, empezaron a difundir el evangelio por todo lugar. De igual manera, después siguieron los apologistas o apologetas, después de que terminó esa etapa de la iglesia primitiva, porque empezaron a surgir muchas herejías, bastantes herejías. Entonces ellos entendieron que ahora su kairos era dar fundamentos sólidos a la iglesia y refutar todas las herejías que empezaron a salir en aquel entonces. Y así a la historia de la iglesia vemos que cada tiempo la eclesía ha vivido su kairos y han entendido cuál es su kairos. Después de eso también empezó a surgir el movimiento misionero
grande, ¿verdad? Con misioneros como William Carey, entre otros que eran muy importantes. Ellos entendieron su kairos y actuaron en base al kairos que estaban viviendo, porque sabían que era la iglesia y que tenían que actuar en base al kairos que estaban viviendo. Hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos en los cuales como eclesía, como los llamados hacia afuera, tendríamos que estar actuando. Una de esas cosas, el coronavirus. ¿Cuál sería nuestra función como iglesia dentro de eso? La crisis tanto económica, también la crisis que se vive actualmente en el estado en donde nosotros nos encontramos, que es el estado de Guanajuato, una crisis de violencia grande, inseguridad al por mayor donde quiera, la drogadicción entre los jóvenes va en aumento, los suicidios, los homicidios están creciendo, la juventud se está perdiendo. Entonces, ¿cuál es el kairos en donde la iglesia se encuentra actualmente? También vemos que como parte del tiempo en donde nos encontramos, ahora los latinos también son parte de las misiones mundiales, lo que anteriormente no sucedía. Siempre habíamos sido receptores del evangelio, ahora también podemos llevar el evangelio hasta los últimos lugares de la tierra. Y también ahora Dios está levantando mismos obreros, incluso mexicanos, para que estén sirviendo en sus propias comunidades. Algo hermoso es lo que Dios está haciendo. Entonces, como iglesia, ¿cómo vamos a actuar en el kairos que nosotros nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer en lo que nosotros nos encontramos actualmente? Actualmente también dentro de lo que comúnmente se conoce como el círculo del silencio, sabemos que hay 6 estados en los cuales hay 115 municipios que tienen menos del 1% de evangélicos. Es una realidad que está ahí palpante, latente, y los que estamos en estos lugares la podemos observar y ver. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en base de ser los llamados hacia afuera? ¿Qué vamos a hacer en el tiempo, en el kairos que nosotros nos encontramos? Ahora que hemos escuchado esta enseñanza, quisiera compartirles cómo es que yo llevo a cabo esto de la movilización. Lo llevo a cabo desde 3 puntos. El primer punto es la oración. La oración nos ayuda a sensibiliza a Dios nuestro corazón a través de la oración. Cuando nosotros empezamos a orar por la necesidad que se vive actualmente, entonces Dios empieza a mover nuestro corazón para que nosotros empecemos a actuar en base a lo que Él ha estado haciendo. Entonces la oración es un punto importante donde nosotros empezamos a movilizarnos y también a movilizar a otros. Las caminatas de oración son un punto importante dentro de lo que es la movilización, porque cuando vamos haciendo caminatas de oración, ahí Dios empieza a sensibilizar nuestros corazones al empezar a ver la necesidad que se encuentra. Nosotros, por la voluntad de Dios, Dios nos permitió levantar ahí una congregación ahí en la misión de Chichimecas, y eso es lo que hacemos. Cada primer sábado del mes salimos a hacer caminatas de oración en los lugares donde están los drogadictos, en los lugares donde la gente se reúne a rendir culto a diferentes imágenes, y entonces a través de eso Dios empieza a sensibilizar nuestros corazones para saber que está una necesidad ahí y que nosotros tenemos que actuar. También estamos orando como iglesia en base a diferentes etnias que hay en el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar por las etnias en el mundo, ¿qué Dios hace con nuestro corazón? Empieza a sensibilizarnos. Entonces, ese es el primer punto, la oración. El segundo punto, el ejemplo. Nosotros no podemos decirle a alguien, ¿sabes qué? Predica, haz misiones, si nosotros no lo hacemos. Mucha gente llega a vivir misiones, pero son misiones intelectuales y no misiones pragmáticas. Mucha gente sabe de hacer misiones, pero ¿cuántos hacen misiones? Entonces lo que yo hago es ser ejemplo, llevando un evangelismo constante, estando constantemente compartiendo la palabra de Dios con personas nuevas. ¿Para qué? Para que aquellos que están
a los cuales yo estoy enfrente de ellos empiecen a ver, mira, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de Jesús. Los seguidores de Jesús sabían que había que predicar. ¿Por qué? Porque veían que Él lo hacía. Si Él no lo hubiera hecho, ellos tampoco. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestro ejemplo tiene que impactar a los demás. Necesitan ver que nosotros también estamos evangelizando, que también estamos compartiendo, que también estamos discipulando, que también estamos bautizando a personas para que ellos también empiecen a hacerlo. Entonces, desde ese segundo lugar es como yo movilizo, a través del ejemplo. En tercero, también a través de la enseñanza. Enseñanzas como la que acabo de compartir nos hacen abrir más nuestro panorama hacia la necesidad que vemos, en la necesidad que está actualmente. Entonces, a través de la enseñanza también la gente empieza a abrir más su mente. Dios empieza a tocar sus corazones para actuar en base a lo que escuchan. También ahí en el internet podemos encontrar muchos recursos para enseñar a la iglesia a hacer misiones o movilizar a la iglesia para hacer misiones. Uno de esos pues es Vamos, ahí hay muchísimos, cientos de recursos para que la iglesia se enseñe a hacer misiones, para que la iglesia empiece a actuar en base a lo que es. Entonces, desde esos 3 puntos es como yo hago eso de movilizar a la iglesia: oración, ejemplo y enseñanza. Entonces eso es lo que yo quisiera animarnos, a que nos movilicemos y actuemos en base a lo que somos y a los tiempos en el kairos en el cual nosotros nos encontramos. Para terminar y concluir, quisiera hacer una oración para que Dios nos guíe a lo que estamos aprendiendo, a lo que aprendimos, y que sea Dios glorificado a través de todas las cosas. Padre, gracias por hablarnos, gracias por hacernos su eclesía. Gracias, Padre, porque usted nos ha asombrado, nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha dado vida eterna, para que así también nosotros salgamos afuera a proclamar quién es usted. Asombrados por lo que usted es, podamos ir a compartir a otros que en usted hay vida, hay esperanza, y que en usted hay salvación, Señor Jesucristo. Yo ruego, movilice a su iglesia en medio de estos tiempos en los cuales nos encontramos, para actuar en base a lo que somos. Glorifíquese, Señor Dios, a través de la situación que vivimos, y como iglesia sensibilice nuestros corazones a actuar en base a lo que usted está haciendo en estos tiempos. Le alabamos y le glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y un gusto poder compartir con ustedes.